Modibo Keïta, dirigeant Modibo Keïta, un dirigente revolucionario y figura emblemática de la lucha por la liberación de Mali, afirmó con fuerza, y cito, el imperialismo no respeta sino los pueblos que se respetan y que no rechazan ningún peligro, ninguna amenaza o presión. Hoy tenemos el objetivo de ver y luchar contra el imperialismo. Es en este espíritu de verdad, de lucidez revolucionaria, de responsabilidad histórica, guiado por el análisis materialista y la lucha de clases, que mi intervención se propone como objetivo revisar la historia, los mecanismos y las perspectivas de la lucha antiimperialista y antineocolonial en el Sahel, desde ayer y hasta el presente. El Sahel está en el ojo de la tormenta imperialista y neocolonial. El Sahel no se reduce únicamente a una región desértica. Se trata de un espacio geoestratégico central, codiciado por las grandes potencias imperialistas por sus recursos, sus rutas comerciales y su papel de encrucijada migratoria. Desde la trata de esclavos hasta el neocolonialismo, el Sahel es el escenario de un enfrentamiento entre la dominación del capital internacional, en particular el imperialismo francés, sin fe ni ley, y la voluntad de los pueblos de Sahel de firmar su dignidad. La ocupación colonial en el Sahel fue una empresa metódica de pillaje en beneficio de las potencias imperialistas y se impuso por la violencia, la expoliación de los recursos, la destrucción de las estructuras sociales, las requisiciones, los trabajos forzados, los impuestos injustos, las deportaciones, la aculturación brutal, la confiscación de tierras, la represión sangrienta, la humillación, el robo, la violación, la instrumentalización de las distintas étnicas y religiosas. Pero los pueblos sahelianos resistieron de manera continua. Esta rebelión se politizó progresivamente, dando lugar a una conciencia revolucionaria, llevada o guiada por militantes anticoloniales, sindicalistas y marxistas-leninistas. Ellos comprendieron que la liberación nacional solo era una etapa, un preludio necesario a una revolución socialista científica. La única vía de romper duraderamente las cadenas del imperialismo y del neocolonialismo es este proyecto revolucionario anclado en las realidades populares, el que da todo su sentido a la lucha anticolonial en el Sahel y más allá. Desde los años 60, el Sahel en general está sometido a un neocolonialismo sistémico, que articula dominación monetaria, pillaje económico, intervenciones militares, injerencia política y alienación cultural. El Sahel rebosa de riqueza, oro, uranio, petróleo, fósforo, acaparadas por las multinacionales extranjeras con la complicidad de las élites compradoras locales que venden al mejor postor la soberanía nacional a cambio de privilegios y protección exterior. Este saqueo organizado se produce sin ningún beneficio para los pueblos mantenidos en la miseria, la ignorancia, la enfermedad, la precariedad, a pesar de la abundancia. El franco CFA, la deuda, los programas de ajuste estructural, los acuerdos de asociación económica y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional impiden la soberanía económica. Esto conlleva a privatizaciones salvajes de las sociedades y empresas del Estado y un empobrecimiento masivo de las poblaciones. Desde los años 90,
Las potencias imperialistas impusieron en el Sahel un modelo de democracia multipartidista, calcado de las normas liberales occidentales, presentado como una vía hacia la libertad. Ese modelo no fue más que un ropaje institucional de un orden neocolonial reconducido. Detrás del ritual electoral y el pluralismo de fachada se esconde un sistema profundamente antipopular. Sumisión a las instituciones financieras internacionales, políticas neoliberales, destrucción de los servicios públicos, represión de las luchas sociales y lealtad a esta comunidad internacional, que es una mafia. Los regímenes surgidos de este sistema no son más que gobiernos títeres, seleccionados y sostenidos no para servir a los pueblos, sino para preservar únicamente los intereses imperialistas. Las elecciones se han convertido en simulacros controlados por el dinero y las redes clientelistas. El poder está confiscado por una burguesía compradora, corrupta y sumisa. Pero esta farsa democrática no ha traído ni paz ni progreso. Se ha visto acompañada de la agravación de la miseria, la explosión del empleo, la degradación de las condiciones de vida, la inseguridad permanente y el hundimiento de los estados neocoloniales. De esta crisis nace una nueva conciencia política, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores, los campesinos y los obreros del Sahel. Desde 2012 y sobre todo desde el 2020, el Sahel es el escenario de movimientos de luchas populares y de rupturas políticas frente a la carestía de la vida, la inseguridad galopante, la escalada de la violencia, la corrupción, la gobernanza caótica, el clientelismo, el despilfarro, la miseria de las poblaciones, los amaños constitucionales y electorales, a la dominación imperialista. Los pueblos de Mali, Burkina Faso y Níger se sublevan, sosteniendo incluso las tomas de poder militares percibidas como respuestas al orden neocolonial. Estas dinámicas, marcadas por una movilización popular y un rechazo al sistema imperialista, reactivan la herencia revolucionaria de figuras emblemáticas como Modibo Keïta, Thomas Sankara y Djibo Bakary. Pero para ir más lejos, es necesario estructurar esta revuelta en torno a un proyecto revolucionario, claro, basado en una economía planificada, la justicia social, una solidaridad internacional y una estrategia panafricana de ruptura. El reto es claro, transformar las revueltas en poder popular, organizado, capaz de hacer avanzar la revolución panafricana y de hacer irreversible la reconquista de la soberanía por las masas. Bajo el pretexto de la lucha antiterrorista en el Sahel, las fuerzas extranjeras, Serval, Barkhane, Takuba, Africom, MINUSMA o incluso el G5 Sahel ocupaban una buena parte de la región. En realidad, estas intervenciones militares llamadas antiterroristas enmascaraban una guerra de depredación de los recursos estratégicos y un control geopolítico de los estados. Esta supuesta guerra contra el terrorismo no era más que un caballo de Troya, una hipocresía, porque no es ni la causa ni el motor del caos, es su producto, la consecuencia directa de esta recolonización armada. Y se deriva principalmente de la guerra imperialista de la OTAN contra Libia, que generó una desestabilización regional masiva y revela también el fracaso estructural de los estados neocoloniales para satisfacer los requerimientos esenciales de las poblaciones. Ciertas ONGs, agencias de cooperación y medios de comunicación imponen los modelos occidentales, se infiltran en las dinámicas populares y refuerzan la alienación ideológica a través de la francofonía y la educación neocolonial. Los pueblos sahelianos no viven simplemente una crisis de gobernanza, sino que sufren las consecuencias directas del orden capitalista global y de su
declinación regional, el neocolonialismo. Es en esta perspectiva materialista, histórica, revolucionaria, que deben analizarse las luchas pasadas y actuales de los pueblos del Sahel, no como reacciones espontáneas, sino como expresiones políticas conscientes de un enfrentamiento mundial entre el imperialismo y la soberanía popular. Así pues, el imperialismo o el caos actual en el Sahel no es un accidente, es un sistema organizado, activo. Se trata de un proyecto estratégico de recolonización, de ocupación indirecta y división planificada. Hoy, a pesar de este caos impuesto, los países de la Alianza de los Estados del Sahel, AES, Burkina Faso, Mali y Níger, han iniciado una brecha política histórica. Han expulsado a las tropas francesas y otras más, han denunciado la tutela extranjera, se han retirado de la CEDEAO, relevo del imperialismo en su forma actual, del G5 Sahel, neocolonial, etc. La Confederación de Estados del Sahel ha puesto en marcha una fuerza conjunta de 5.000 hombres para hacer frente a la inseguridad. La AES ha emprendido la revisión de textos estratégicos como el Código Minero en favor de los intereses nacionales. En el marco institucional, la Confederación de Estados del Sahel coordina. La Confédération des États du Sahel trabaja para dar un nuevo impulso en la lucha que llevamos a cabo contra el imperialismo. Y lo que tenemos que retener como conclusión es que el Sahel está internacionalizado y debe ser apoyado por todas las fuerzas en el mundo. El Sahel debe ser rojo o seguirá encadenado. La lucha continúa, todos para uno y uno para todos. Gracias.